Hola mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Una cápsula bíblica más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Recuerden que nuestro propósito es que esta palabra corra y sea glorificada. Que todos nosotros podamos ser edificados también al escuchar estas cápsulas y que las compartamos con otras personas. Entonces, después de escuchar esta cápsula ahí mismo en la red social en la que te encuentres, sea WhatsApp, sea Facebook, sea YouTube, comparte esta cápsula para que otras personas también puedan escuchar esta porción de la palabra de Dios y sus vidas también puedan ser edificadas. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula Héroes, Tiranos y Jesús. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Beethoven estaba enojado. Quería llamar a su tercera sinfonía La Bonaparte, ya que consideraba a Napoleón un héroe del pueblo y defensor de la libertad. Pero cuando el general francés se declaró emperador, Beethoven cambió de opinión. Denunció a su antiguo héroe como canalla y tirano y borró su nombre de la partitura original. Los primeros creyentes en Jesús seguramente se sintieron desilusionados cuando sus esperanzas de reforma política se esfumaron y vieron que Roma seguía gobernando el mundo. Los mensajeros de Jesús aún tenían temores y debilidad. Sus discípulos se caracterizaban por la inmadurez y luchas internas. Pero había una diferencia. Pablo veía más allá de lo que no cambiaba. Sus cartas empezaban, terminaban y desbordaban con el nombre de Cristo. Cristo resucitado, con una promesa de regresar en poder. Cristo con juicio sobre todo. Sin embargo, primero y principal, Pablo quería que los creyentes en Jesús estuvieran arraigados en el significado y las implicaciones del Cristo crucificado. El amor expresado en el sacrificio de Jesús lo transformó en una clase distinta de líder. Como Señor y Salvador del mundo, su cruz cambia todo. El nombre de Jesús se conocerá y será alabado para siempre por sobre todo otro nombre. Preguntas: ¿en qué se diferencia Jesús de otros líderes? ¿Te identificas con los recuerdos de Pablo de su propia debilidad y temor? ¿Cómo te ayuda Jesús a lidiar con eso? Wow, es un tema interesante porque quizás de pronto no podemos comprender mucho de lo que se trata este tema, pero voy a poner en contexto un poco. En la época en que el Señor Jesucristo llega, el pueblo de Israel, los judíos estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Entonces se levantaban muchos líderes buscando pelear contra los romanos y poder liberarse de ese dominio del Imperio Romano. Pero no alcanzaban.
Cuando Jesús se levanta, cuando empieza a Jesús a darse a conocer, empieza su fama a difundirse por toda Israel, pues muchas personas, muchos judíos vieron en Jesús ese libertador, y aquellos que estaban proclamando que a Jesús como Mesías estaban esperando que Jesús fuera ese libertador del dominio romano. Entonces muchos le seguían confiando en que Jesús era ese líder que Dios había enviado para libertarlos del dominio romano. De hecho, algunos de sus discípulos también así lo pensaban. Y cuando vieron avanzar su ministerio y crecer, y los milagros y la gente y todo el mundo se acercaba a Jesús y tenían esa esperanza puesta en él, que él iba a pelear contra el imperio romano y lo iba a destruir. Pero cuando vieron que pasó el tiempo y al final Jesús es crucificado, muchos se defraudaron de Jesús. Muchos no podían creer que ese líder que ellos estaban esperando tan anhelado, pues dejara que los romanos lo crucificaran. Porque muchas de esas personas no entendían el impacto del sacrificio de Cristo en la cruz. Por supuesto, el Señor Jesucristo no venía a liberar al pueblo de Israel del dominio romano. El Señor Jesucristo venía a traer una libertad mucho más grande, mucho más poderosa, y era la libertad del dominio del pecado y de la muerte. Y quizás muchos se desilusionaron por eso, y algunos de los discípulos incluso estaban confundidos al ver a su líder, ese líder mesiánico que ellos estaban esperando para libertar al pueblo de Israel del dominio romano, pues lo vieran morir en esa cruz. Solamente hasta después que el Señor resucita y se encuentra con ellos y les hace este llamado y les hace esta proclamación en Mateo 28, 19 y 20 de ir y hacer discípulos a todas las naciones, algunos ya empezaron a entender un poco quizás de lo que se trataba todo esto. Y algunos no lo entendieron en ese momento, fue hasta mucho tiempo después. Pero el Señor Jesucristo realmente vino a traer una libertad, pero una libertad para todos aquellos que creamos en Él y que reconozcamos ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente vino a traer una libertad para un pueblo de un dominio, de otro imperio, vino a traer una libertad para toda la humanidad en la que estamos incluidos usted y yo. El Señor Jesucristo es ese verdadero héroe, ese verdadero rey soberano, aquel que ha venido a marcar esa diferencia de tantos otros líderes que se han levantado para proclamar libertades humanas, pero el Señor Jesucristo es este único y verdadero líder poderoso y soberano que se ha levantado para liberarnos del dominio de la esclavitud, del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo todo el tiempo estuvo ahí hablando de su propia debilidad y temor, pero él entendía que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado precisamente para tomar control de eso en nuestras vidas. Entonces, hoy nosotros debemos reconocer al Señor Jesucristo como ese único y suficiente héroe que todos necesitamos, aquel que entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Por eso en estas fechas en que se está recordando, conmemorando su nacimiento, pues debemos hacerlo de una manera intencional, no solamente de una manera comercial o tradicional, porque todos los años se hace, no. Tomémonos el tiempo de meditar en lo maravilloso del nacimiento de Cristo, de cómo el Señor Jesucristo fue creciendo, fue tomando esa fuerza hasta llegar a la cruz. Y en esa cruz Él entregó su vida por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que pudiéramos tener esa vida eterna. Cuán grande regalo nos trae Cristo, pero necesitamos reconocerlo a Él, necesitamos decirle a Jesús: Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que has resucitado para darme vida eterna, y yo creo que tú me has librado del pecado y de la muerte. Y te pido, Señor, que me ayudes a caminar en obediencia a ti, que me ayudes a caminar cada día reconociendo tu propósito en mi vida. Es importante que nosotros podamos ver a Jesús desde esa perspectiva y que podamos entender que Él es nuestro único héroe. Seguramente tú tienes personas que te inspiran, cantantes, escritores, actores, políticos, líderes religiosos que te inspiran, pero ninguno de ellos ha ido a la cruz a entregar su vida para librarte del pecado y de la muerte. Entonces, el verdadero héroe de esta historia maravillosa es nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por entregar a tu Hijo Jesús para que nos redimiera del pecado y de la muerte, para perdonar nuestros pecados y darnos esa vida eterna. Gracias porque el Señor Jesucristo es nuestro verdadero y único héroe, aquel que fue entregado allí en esa cruz para redimir a la humanidad entera. Gracias porque nadie, ningún otro ser humano ha podido tomar ese sacrificio tan grande como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy le reconocemos como ese único y suficiente Salvador, como ese verdadero héroe. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver tu corazón en ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.